muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente comenzando esta transmisión en vivo en este tiempo que ya nos ha reunido a todos para compartir un tiempo muy especial, valga la redundancia. Estamos transitando los últimos días del mes de mayo, esta supuesta pandemia y de esto que vemos casi que es una pandemia televisiva. Pareciera un programa de rating, un programa, como diríamos, de esos que se hace para promocionar lo que uno quiere promocionar, ¿no? Entonces, ya que no encuentran, acá en Argentina está pasando algo muy especial y la verdad que ya que no encuentran gente con COVID, no hay nadie enfermándose, van a buscar a las villas, están buscando en los lugares más escondidos, aquí debe haber COVID, y los periodistas poniendo micrófonos por todos lados. Ah, sí, nadie vino a tomarnos la muestra, dice la gente asustada. Si ustedes dicen tenemos COVID porque los medios dicen que el COVID está ahora acá en este barrio. Realmente es una locura, estamos viviendo una locura, ya que no llegan los enfermos a los hospitales, como que salieron a buscar a ver quién está enfermo y no lo dice, quién se está muriendo en secreto, y realmente no hay nadie muriéndose en secreto. Por eso no tengo los valores para decir que es una falsa pandemia, pero digo, es una supuesta pandemia, más es una pandemia televisiva, porque la televisión solamente está dedicándose a informar sobre supuestos casos y hablan de miles y miles y hablan de muertos, y la verdad que quisiera que de uno me dieran el nombre y que quisiera tener la autopsia, porque en definitiva lo último, como enfermero, lo último que confirma realmente una muerte, uno tiene una suposición de que pudo morir, pero lo que confirma una muerte es una autopsia o una necropsia, y realmente es así. Cuando hay una muerte dudosa, por lo general un juez ordena la autopsia de aquel cuerpo que se ha hallado, y yo creo que hoy no hay nadie que pueda decir, mira, en esta autopsia sí hemos encontrado que esta persona murió por coronavirus, que no murió porque chocó con su auto, sino realmente informamos que fue por coronavirus, y realmente aún así ni siquiera pueden confirmar eso. Y decir que esto, quiero abrir este tiempo de decirles, hermanos, no estén asustados, no estén preocupados. Hoy escuché a un periodista diciendo de la gran cantidad de contagiados que hay en la provincia del Chaco, y algunos amigos enfermeros me mandan fotos y dicen, aquí tomando mate esperando que llegue algún paciente con coronavirus. Realmente algo no está bien en esta supuesta pandemia, algo está ocurriendo, algo raro está ocurriendo con esta supuesta pandemia, vuelvo a recalcar. Y yo quiero decirte, querido amigo, querido hermano, que me escuchas en esta noche, que la única entidad que puede hacer frente y poder buscar una verdad de la mano de Dios es la iglesia. La iglesia es la que puede orar y decirle, Señor, saca a luz lo oculto. Y hay una canción que solemos cantar, yo no lo voy a cantar, yo lo voy a parafrasear nada más, y en esa canción dice, lo oculto sale a luz, lo dice Jesús. Y realmente me siento realmente muy motivado en mi corazón por llamar a la oración a todos mis hermanos, mis amigos, a no creer
lo que esto parece la casa de Gran Hermano, realmente esos programas casi berreta donde se tratan de mostrar cómo vive un grupo de gente, pero no es como vive la mayoría. Yo no sé si alguna vez vieron ese reality, esto parece un reality en vivo de la pandemia. Hoy miraba un poco de noticias, fueron a la Villa Itatí, que está acá cerca de nuestra casa, no es que esté cerquita, sino que está a no más de 30, 40 kilómetros. Y la Villa Itatí, que está allí en Quilmes, es una villa donde aparentemente hay más de 10.000 habitantes, y hoy entrevistaba y el periodista trataba de hablarle del COVID, y la joven o la persona que estaba siendo entrevistada, ella le hablaba de que le cortaron el agua. Lo importante para ella era que no tenía agua, no si había COVID, si alguien le asistió con alimentos, no nos dan agua, menos vamos a tener alimentos, decía. Es decir, es un caos, este es un reality, realmente una cosa que para los medios obviamente vende mucho, y los medios no necesitan que alguien le diga, no, acá no hay COVID, que acá no hay coronavirus. Los medios no necesitan eso. Y yo quiero decirles que el día viernes, mañana es viernes, ¿no? Mañana es viernes. Mañana es viernes. Mañana, tal vez comencemos mañana, vamos a volver a tomar un día profético, un programa profético, y vamos a estar hablando una vez más de lo que está detrás de todo esto, porque hay algo raro, y yo estoy orando y quiero invitarte, hermano mío, mi hermano querido, a invocar a Jesucristo y pedirle al Señor que saque a luz lo oculto, que lo oculto salga a luz. Y vuelvo a decir, en Argentina es el gran reality del COVID, porque van a buscar COVID a las villas. Y si nos ponemos a pensar, el COVID no entró por las villas, sino entró por los aeropuertos, donde deberían ir a buscarlo. Es en los apartamentos, en los grandes edificios, en esos que están, donde vive gente que tiene otro poder adquisitivo, que vive cientos de familias en un edificio, que todos ocupan el mismo ascensor. Allí deberían ir a buscar, ¿no? La gente de la Villa 31 no voló a Europa, no voló a Asia, pero nadie se está muriendo, ni siquiera de esa gente que supuestamente volvió contagiada hay noticia. Es decir, algo no está bien. Y yo les pido, queridos hermanos, no crean a nada más que a la palabra de Dios. No acepten porque está diciendo un medio. Los medios venden su alma con tal de ganar unos pesos. No importa de dónde viene el dinero. Si alguien les paga, ellos van a decir lo que esa persona que le financia le dice que diga. Así que yo quiero invitarles, quiero decirles, no le crea a ningún periodista, no le crea a nadie, créale solamente, crea la palabra de Dios, busquen oración, el Espíritu Santo le va a revelar la verdad. Y decirle, Señor, te estamos esperando como tu novia, estamos esperando, porque Satanás sabe, y Satanás está esperando que se vaya a la iglesia para hacer todo lo que quiere hacer. Ya lo tiene organizado, pero él sabe que mientras haya un cristiano o una ancianita orando, ya no puede hacer lo que quiere. Donde hay una hermana, un hermano haciendo intercesión, se le arruinan los planes. Y tal vez nosotros, los que estamos en esta noche juntos, estamos arruinando los planes en Argentina, porque por nuestra oración, si somos más de 10, el Señor le dijo a Abraham, porque Abraham le dijo, Señor, si en Sodoma hubiera 10 justos, ¿perdonarás a la ciudad? Y Dios le dijo, por los 10 justos perdonaré a Sodoma y Gomorra.
Y si hay más de 10 justos aquí en Argentina que oramos, vamos a pedirle al Señor, Señor, saca a luz la verdad por nosotros, saca a luz por tu iglesia, porque te estamos esperando, y mientras te estamos esperando, nadie nos tiene que detener de seguir predicando el Evangelio con total libertad. Así que, queridos hermanos, enseguida vamos a estar orando. Voy a aprovechar para saludar a mi esposa. Dios te bendiga, Silvia, ¿cómo estás? Gracias por estar una vez más acompañándome como esa compañera de programa y de todo que sos. Así que gracias, Silvia, por este tiempo. Gracias al Señor, gracias, Pastor, por invitarme cada noche a hacerme parte de este programa, de este ministerio. Y saludos y bienvenidos a todos los que están allí del otro lado. Ya estuvimos compartiendo, enviando el mensaje, invitando para que puedan unirse a ver el programa. Y también le vamos a pedir a ustedes de que puedan ustedes en su mismo Face puedan compartir la palabra de Dios para que el reino de los cielos sea extendido. Así que buenas noches y a disfrutar del programa. Un saludo para todos los que nos ven dentro y fuera del país. Saludo a la gente de Canadá, muy fiel en compartir estos tiempos. Así es. Desde ya, una vez más, estamos anunciando que el día de mañana vamos a hacer un programa profético, porque en este tiempo estamos tratando en estos estudios bíblicos, conociendo al Jesús de la Biblia, conociendo a Jesús a través de la Biblia. Así que vamos a orar. Vamos a orar a este Jesús que estamos conociendo a través de la Biblia, ese Jesús, el Rey, Jesús el Hijo del Hombre, Jesús el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesús el Hijo de Dios, Jesús, por quien y para quien se crearon todas las cosas. Así que vamos a estar invocando el nombre de nuestro Señor. Señor, en el nombre de Jesús, acompáñeme a orar, acompáñeme a interceder. Señor, en el nombre de Jesús, estamos orando todos juntos, aquí, los que estamos en mi casa y allá donde está entrando esta señal, estamos orando, comenzamos a orar por la verdad, Señor. Comenzamos a orar pidiéndote que derribe, Señor, el escondrijo de la mentira. ¿Dónde está lo oculto, Señor? ¿Dónde está la mentira, Dios mío? En el nombre de Jesús de Nazaret, saca a luz la mentira, Señor, que ha puesto en terror, en pánico a tanta gente, que ha encerrado en sus casas a tanta gente. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, te rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, derriba la mentira, derriba todo plan satánico, mientras nosotros, tu iglesia, todavía estamos en la tierra. Señor, haz retroceder toda fuerza del maligno, haz retroceder toda obra del diablo, haz retroceder, Señor, todo ministerio de iniquidad, Señor, en el nombre de Jesús, porque nosotros estamos para detener el ministerio de iniquidad. Lo dice tu palabra, y tu palabra es sí y amén. La iglesia, en el nombre de Jesús, la iglesia que tiene como vicario al Espíritu Santo, es la que puede detener al ministerio de iniquidad que ya está en marcha. Nada más que lo estamos deteniendo. En el nombre de Jesús te prohibimos avanzar, abrimos las fronteras, que caiga, que salga a luz la verdad en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, sana a los enfermos, avergüenza al diablo, Señor, en el nombre de Jesús. Esas supuestas camas preparadas para el COVID nunca serán usadas, Señor, porque en el nombre de Jesús tú sacas luz la verdad, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Derriba, Señor, ese príncipe de las tinieblas, al príncipe de la potestad del aire. Lo atamos en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, y te damos gracias por este momento de poder hacer este programa en vivo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aquí estamos, hermanos, entonces compartiendo este tiempo. Decíamos que hoy íbamos a continuar hablando en este tiempo, en estas transmisiones en vivo, en que estamos hablando de conociendo al Jesús de la Biblia y conociendo a Jesús a través de la Biblia. Y estamos hablando de la preexistencia de Cristo, de su existencia anterior al nacimiento. Jesús mismo dijo: antes que Abraham, yo soy. Juan el Bautista dijo, y siendo él mayor que Jesús, él dijo: después de mí viene alguien que es antes que yo, porque era primero. Era primero, él existió siempre. Así que Juan el Bautista decía eso, y el apóstol Juan dijo, por él y para él fueron hechas todas las cosas. En el principio, allí donde Dios estaba creando todo, Jesús ya estaba, y estamos viendo cómo se fue conociendo, aunque no se le conocía con el nombre de Jesús. Aunque no se le conocía todavía con ese nombre. Hemos estudiado en Isaías cómo se lo iba a conocer. Y hablaba del Padre Eterno, Príncipe de Paz. Pero también ahora estamos conociendo a Jesús como el ángel de Jehová. Todavía no estaba manifestado su nombre. Faltaba todavía unos años para conocerlo como Jesús. Pero a Jesús ya se le fue conociendo como el ángel de Jehová. Y decíamos que ayer hablábamos del pasaje donde se le aparece nuevamente Jesús a Jacob y le dice: te espero en Betel, allí voy a hablar contigo, allí quiero hablar contigo. Y vamos a leer el pasaje que Silvia ya tiene listo para compartir el pasaje. Se encuentra en Génesis 35, capítulo 35, del 1 al 15. Dios bendice a Jacob en Betel. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Hasta allí. Después seguimos avanzando, Silvia, en la lectura. ¿Me lees de nuevo los dos o tres versículos primeros? Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Hasta allí nomás. Qué interesante es todo este pasaje, porque Dios que podía hablarle, Dios le estaba hablando ahí, o el ángel de Jehová, y después vamos a entender por qué es el ángel de Jehová el que le estaba hablando allí a Jacob. Silvia, mientras tanto, va a buscar y va a marcar donde él lucha con el ángel En Peniel. en Peniel. Y realmente, porque para que entendamos claramente eso, tenerlo marcado, Silvia, después lo vamos a leer al final. No al final del programa, sino más adelante, quiero decir. Y decía, Dios se le apareció en un momento crucial en la vida de Jacob. Habían pasado ya unos cuantos años que él volvió
de la tierra a donde había huido una vez. Y pasaron muchos años, él ya estaba de nuevo en una tierra, cerca de una ciudad donde estaba Siquem y otras ciudades. Él era un extranjero allí había comprado tierra y allí estaba prosperando. Allí sufrió la violación de su hija, el abuso sexual de su hija. Y él estaba dispuesto a pasar por alto todo eso por miedo, pero 2 de sus hijos tomaron venganza y destruyeron todo a toda esa ciudad que hizo vileza con la hija de Jacob, con la hermana de ellos, con Dina. Y Jacob se enojó mucho, no con quien había abusado de su hija, sino se enojó con sus hijos. Se enojó porque se llenó de temor y dijo: ahora las ciudades me van a perseguir, las ciudades de alrededor, porque son amigos. Es decir, como si uno dijera: mirá, ahora se van a juntar porque nosotros hicimos algo que es justo, se van a juntar y nos van a atacar y nos van a matar. Y él estaba temeroso porque estaba viviendo como vivía el resto. Él estaba tratando de caerles bien, de quedarles bien, de tener una relación diplomática. Entonces, en esta relación que él tenía con esta gente, él tenía una muy buena relación. ¿Por qué? Porque él se estaba comportando igual que ellos. Él no hacía cosas diferentes. Y vemos aquí que cuando Dios le aparece se da cuenta que comenzaron a usar aros, los varones, el pelo largo, tatuaje, ropas muy provocadoras, conductas que no le agradaban a Dios. Es decir, pero él estaba tratando de tener empatía con esta gente, pero quería tener una empatía renunciando a sus principios, a los valores, a las cosas que Dios había puesto en el corazón de Abraham, de Isaac su padre, y quería que él la continuara. Dios lo llamó a Abraham para hacer de él una generación santa. Y para entender qué es una generación santa, y la generación santa tiene que ser a partir de Abraham, tenía que ser Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, pero Dios le dijo: solamente a uno le voy a pedir que sea santo, que era Jacob. Y justamente aquel a quien Dios le pidió que fuera santo, estaba tratando de quedar bien y comportarse igual que sus vecinos, tener la misma conducta. Bueno, pues si ellos adoran imágenes, yo también voy a adorar imágenes para no quedar mal. Si ellos se van a la fiesta de Santa Catalina, y bueno, vamos a la fiesta de Santa Catalina para no quedar tan mal. No tenemos que parecer malos vecinos. En este tiempo de pandemia he escuchado a muchos pastores: nosotros tenemos que obedecer la ley. Nosotros tenemos que hacer todo lo que nos dicen. No tenemos que hacer todo lo que nos dicen. Nosotros fuimos llamados a ser una voz diferente a los que dicen lo que está mal, está mal. Miren, Jesús dijo: nosotros somos la sal de la tierra. Si la sal no cumple su función, la sal debe ser echada fuera. La sal no sirve más que para ser pisoteada. Es una cosa que no tiene sabor. Si la sal no sala, si la sal no cumple, la sal no solamente cumplía la función de salar, de darle gusto a la comida, no solamente cumplía la función de sazón. No era la función más importante en aquella época de sazón. Para nosotros, hoy la sal es solamente sazón. Pero en aquel momento, la sal cumplía una función mucho más, y tal vez lo que conocen como: yo nací en una ciudad de campo donde no había electricidad.
Entonces, tal vez los que son del interior de Argentina, algunos que son de Formosa, tal vez si está escuchando Pablo Enrique, él se va a acordar para qué se usaba la sal. Pedro también. Se va a acordar que la sal se usaba para conservar la carne, se hacía el charqui. En ese momento no había heladera y la sal se usaba mucho para que la carne no se corrompa, para que la comida no se pudra. Nosotros los cristianos, los que fuimos apartados de Dios y puestos en esta sociedad, estamos para evitar que se corrompa la carne. Nosotros no podemos ser igual que los demás. Nosotros fuimos llamados a ser diferentes. Un pueblo apartado. Fíjense que por ahí venimos de una cultura católica, y no quiero ofender a mis amigos los católicos, mis hermanos, mis parientes, los católicos que son católicos, yo también lo fui. Yo tenía la idea de que los santos eran aquellos que delante de quien yo me persignaba. Cuando yo leí la Biblia, y la Biblia se refería a santos, a los que estamos vivos, para mí fue un choque, fue casi un choque cultural, es como que venía de otra cultura, de una cultura donde el santo era esa imagen de yeso, o de palo, o de lo que sea, y sin embargo, el santo es aquel que fue apartado para Dios. ¿Sí, Silvia? Nosotros teníamos esa visión de que el santo era aquel que no tenía pecado. Por eso cuando vos decís del choque, yo me acuerdo que cuando también descubrí de que santo es lo que decís vos, los que están vivos, yo decía, pero si yo sabía de dónde Dios me sacó, y decir que yo soy santa era muy fuerte, fue muy fuerte eso del reconocimiento. La verdad que es muy interesante entender que santo es aquel que se aparta para Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y obviamente no es que ya nosotros no somos pecadores, estamos limpios, no. Es decir, seguimos siendo transformados día a día, pero hemos sido apartados con la capacidad de darnos cuenta cuando algo estamos haciendo mal, de arrepentirnos y decirle, Señor, perdóname y quiero ir por este camino. Sin embargo, el que no quiere ser apartado, no quiere ser santo para Dios, lo que vive es una vida, no es que nosotros no pequemos, la diferencia con el que no es santo es que el que no es santo practica el pecado. Yo te voy a dar un ejemplo. Es decir, cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón, yo vivía y me gustaba mostrar la cantidad de alcohol que tomaba. Me gustaba mostrar aún la marca, me gustaba exhibirme fumando y las marcas que fumaba. Me gustaba exhibirme como un pendenciero peligroso, que conmigo nadie se meta porque cuidado, es decir, que le puedo hacer cualquier cosa. Es decir, me gustaba tener esa fama, y voy a ser muy honesto, me gustaba tener fama de ser alguien mujeriego. No solamente me gustaba hacerlo, sino aparte me sentía orgulloso de mi fama. ¿Por qué? Porque me gustaba practicar el pecado. Yo estaba orgulloso de mi práctica de pecado. Pero cuando vino Cristo a mi corazón, y yo recuerdo cuando empecé a compartir con mis amigos, tenía un gran amigo en ese momento llamado Manuel, y cuando yo compartí con él me dice, Oscar, yo te conocí como eras. Dice, yo te conocí todo lo que hacías, todo lo que eras capaz de hacer. Y hoy no puedo creer lo que veo en tu vida. Entonces me dice, si solamente el 10% de lo que veo es cierto, realmente fuiste transformado. Y realmente cuando mi amigo me dijo eso, yo sentí que mi vida daba gloria a Dios. Y entiendo que uno puede equivocarse,
pero el que no ha sido apartado para Dios no es que peca solamente, sino que practica el pecado todos los días. Practica quiere decir que lo hago a sabiendas, es como un deporte, lo practico día a día, más y más. Si hoy tomé 1 litro, quiero tomar 1,5 litros, nunca me alcanza la cantidad de alcohol. Yo me acuerdo de alguien que conocí en aquella época que él me decía, y siempre me decía en cuanto a su forma de ser, me dice, yo no sé por qué, me dice, pero por mí pondría en fila, y perdón que hable de esta manera, estoy hablando de aquel, y justamente porque esa persona luego fue cambiado por Jesucristo, no voy a dar su nombre, pero él decía, por mí yo pondría en fila todas las mujeres del mundo para mí. Y es lo que le pasó a Salomón. Hablábamos con los chicos, el rey Salomón tuvo como 700 esposas y 300 concubinas, o 300 esposas y 700 concubinas, no me acuerdo, es decir, 1000, es decir, tenía 1000 problemas. Es decir, pero nada, cuando entra el pecado a la vida, cuando uno entra a practicar el pecado, nada te sacia. Y el Señor dice que nosotros fuimos apartados para Dios. Y el santo es aquel que ha sido apartado y acepta ese llamado de Dios, es decir, te he llamado para ser diferente. Y por ahí algunos dicen, mira, los evangélicos, yo no quiero ser evangélico porque ellos no bailan. Porque ellos no se van al baile. ¿Saben por qué no vamos al baile? Porque en el baile no está Dios. Por más que diga que el baile es para Santa Catalina, para San Cayetano, ahí no está Dios. Por más que diga, no, pero lo hacemos para el Gaucho Gil, y allí no está Dios, algún muerto va a haber. ¿Qué fiesta agradable es para Dios donde hay borrachera, donde alguien está tratando de seducir a la esposa de otro? ¿Qué cosa agradable para Dios es? No. Entonces, no es que no bailemos porque somos aburridos, porque no necesitamos ya saltar, andar haciendo payasadas. ¿Sabe que yo cuando no tenía Cristo creía que era el simpático, el muy querido? Era un payaso. Dentro mío yo tenía una gran amargura, un gran vacío, pero delante de los demás siempre era el que hacía broma, el que hacía reír a todos, el que parecía sin problema, el tipo superado. Dentro mío era un pobre infeliz. Y digo, con todo el significado de la palabra, era un infeliz, no era feliz. Yo necesitaba tomar mucho, escuchar música muy fuerte, porque era alguien que tenía un vacío tan grande y nadie sabía de eso. Solo Cristo sabía de mí. Hasta que se te apareció el Señor. Hasta que se me apareció el Señor. Hasta que se me apareció el Señor. Y yo quiero decirte una cosa, querido hermano, querido amigo, querido hermano, si tu vida está en este momento, tú que conociste a Dios, pero en este momento tu vida es como que no tiene mucha diferencia con las demás personas, cómo se conducen el resto de tu familia. Y voy a dar un ejemplo más de mi familia. La familia Feldman casi todos los años hace una reunión donde juntamos todos los Feldman. Yo pude ir a una sola y estuvo lindo, nos sentábamos, compartimos, hablamos, nos conocimos, pero luego de eso empezó el baile y empezó el descontrol, el alcohol, el descontrol. Y ahí es donde dije, bueno, sentarme aparte, no te voy a decir, esto, no voy a estar acá porque no, me quedé a conversar. Me decían, primo, vamos a bailar. No, yo no. ¿Por qué? Porque mi vida ya no es para eso. No quiere decir que no voy a compartir un almuerzo, una cena con mi familia. Claro que lo voy a hacer, pero hay cosas que no voy a hacer. Porque a Dios no le agrada. Porque no honra a Dios en lo que hacemos. Y entonces nosotros tenemos que analizar cómo está nuestra vida, si lo que estamos haciendo es lo mismo que los demás, si tenemos los mismos temores que los demás,
si estamos haciendo las mismas cosas que no está bien, si miramos las mismas cosas que miran los demás en la televisión, si miramos las mismas películas que miran los demás, cuestioname si querés o no, pero si como cristiano estás desesperado por Netflix o estás desesperado para que te entretenga eso, entonces estás igual que los demás. Y no digo que no debes mirar una película, no digo que está mal que mires una película, no voy a entrar a juzgar eso. No digo que está mal que tomes una copa, no es pecado, la Biblia no dice que es pecado una copa de alcohol, pero tal vez el almacenero de tu barrio está diciendo, mira, el cristiano, dice que es cristiano, pero su vinito, mira, tal vez tú compras una botella y te dura 20 días. Pero si un evangélico compra una botella, el evangélico es borracho. Pero si alguien que no es evangélico compra 10 botellas y se lo toma en 1 hora, es un tipo alegre, es un tipo divertido. Entonces Dios nos llamó a ser diferentes, a apartarnos, y Dios le llamó a Jacob a ser un pueblo santo, no como el resto de los demás, porque si no, ¿cómo? Si no hay nadie santo, si no hay nadie que pueda transmitir la esencia de Dios, la santidad de Dios, ¿cómo puede ser que donde hay corrupción, la corrupción no avance? En cambio, donde hay un cristiano que es la sal de ese lugar, la corrupción se detiene. Y dice que Jacob tuvo mucho temor y estaba enojado con sus hijos, estaba aterrado, y a la vez había contaminación no solamente de aquellos que trabajaban para él, sino en su propia familia. Había idolatría, estaban adorando dioses ajenos, se estaban vistiendo como el resto, los varones con aro, con pelo largo, con tatuaje y con una ropa que no era la adecuada. Entonces Dios se le aparece, el ángel de Jehová se le aparece, aunque dice Jehová, porque decir Jesús y decir Jesús dijo, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y le dijo, yo soy el Dios que te apareció en Betel. ¿Cómo dice esos versículos, Silvia? Y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Qué tremendo, le dijo, vuelve al principio. Él le dijo, vuelve al principio. ¿Por qué? Porque allí nos deja entrever que había planes de los demás pueblos que rodeaban a Jacob, de hacerles daño. Y los últimos versículos que leíste, Silvia, dice que cayó un temor de Dios sobre aquellas otras ciudades, sobre aquellas otras personas, y no le hicieron daño ni le persiguieron a Jacob. Cuando Dios interviene, nadie puede tocarte. Aún los que tienen planes de hacerte daño, no te podrán hacer daño cuando Dios interviene. Y hoy sería un buen momento para que el Señor aparezca en nuestras vidas y nos diga, vuelve al primer amor. Tengo contra ti, tengo unas pocas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Le dice, y ahí Jesús le trae el mismo mensaje en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 exactamente, pero el 2 y el 4, del 2 al 4, es muy interesante. Cuando tengas, Silvia, léelo, interrumpime, léelo nada más, con toda libertad. Porque el Señor está pidiéndote que vuelvas a tu primer amor. Y si tú nunca has tenido un primer amor con el Señor, hoy es un buen día para que tengas tu primer enamoramiento con Jesucristo. Se encuentra en Apocalipsis 2, versículos 2 y versículo 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos,
y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El 3 también lo voy a leer. Bueno. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has hecho muchas cosas buenas. Has hecho muchas cosas buenas, te dice el Señor. Pero tienes que volver al principio, tienes que volver allí, tienes que volver a Betel. Betel es el comienzo de todo, allí donde me aparecí, allí donde tú viste visión de ángeles, allí donde viste mi gloria, allí donde viste que me manifesté. Allí quiero que vuelvas al primer amor, a tener ese encuentro profundo nuevamente con el Señor Jesucristo. Y si nunca has tenido este encuentro con Jesucristo, hoy es un muy buen día a que tengas un Betel en tu vida, un lugar donde Dios se te aparece. Y muy interesante, y yo te pediría que sigas leyendo de donde habíamos quedado, allí donde dice, y que Dios derramó temor sobre las ciudades. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, y él y todo el pueblo con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue hallada a Lom Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Qué interesante es este pasaje, porque dice que volvió, dice Dios, vamos a hacer las cosas de nuevo, vamos a empezar de nuevo. Fíjense que si leemos, y ahí, allí en Peniel, donde Jacob luchó con el ángel, Jesús le dijo, ya no, ¿cómo te llamas?, le pregunta. ¿Cómo te llamas?, le dice Jesús. Y él le dice, Jacob es mi nombre. Y Jesús le dice, ya no se llamará tu nombre Jacob, ahora te llamarás Israel. ¿Desde a quién más te llamarás Israel? Yo pienso cambiar tu naturaleza. Yo quiero cambiar tu naturaleza. Y él dice, llamó aquel nombre Peniel, dice, porque vi el rostro de Dios cara a cara. Y fue librada mi alma. Y fue librada mi alma. Es decir, y no me mató, no morí. Y dice, peleé toda la noche con él. Y aún así tuvo misericordia de mí. Y no habrá sido fácil pelear con ese ángel, ¿no? Con Dios mismo. Con Jesús. Con Jesús, porque imagínese la fuerza que habrá tenido Jacob como hombre, pero también la fuerza poderosa. Que imagínese uno, yo no me imagino la fuerza, el caerse, el volver a levantarse. Y fueron muchas horas, porque yo creo que es como cuando un niño juega con el padre, que el niño lo quiere derribar a toda costa y el papá parece que deja que... y así está, porque la idea, la transformación, Dios está buscando transformar, que nosotros, muchas veces nos estamos peleando con Dios en nuestra naturaleza. Y Jacob estaba peleando con Jesús en su naturaleza. Y le dice a Jesús, yo no quiero que seas más Jacob, ya no quiero que seas el suplantador, el que saca ventaja, el que está cómodo. Yo quiero de ahora en más que seas, llamarte Israel. Y Jesús le dice, y le dice a Jacob, ahora dime tú tu nombre. Y él le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Qué tremendo, casi con una sonrisa, diciéndole, no te puedo decir mi nombre. No puedo revelar todavía mi nombre. Y volvemos de nuevo a Peniel. Aquí está volviendo a tener aquel encuentro.
volviendo al principio, volviendo al mismo lugar, y muchas veces nosotros como seres humanos, después que Dios nos limpió, estamos volviendo al lugar al primer amor. Tenemos que volver al primer amor. Es como que estamos empezando de vuelta. Es como que Dios nos dice, estás empezando de vuelta. Y me gusta porque el Señor ya le había cambiado de nombre, y acá nos muestra que era el ángel de Jehová, el mismo que peleó con él, porque le dice Jacob. ¿Cómo dice los últimos versículos, Silvia? Del versículo de Jacob cuando lucha en Peniel. No. Aquí. Así. Aquí dice: y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Es tremendo, pero hay una parte donde le dice, donde Dios le vuelve a hablar en Betel y le dice, 2 o 3 versículos antes, y le dice Jacob, y nuevamente le dice, te tengo que volver a cambiar, porque has vuelto a ser Jacob. Has vuelto a ser Jacob. Y yo te dije que ya no te conduzca de esta manera. Ahora le dice otra vez, tú tienes que ser Israel. Ese hombre apartado, santo, diferente al resto. Porque hasta aquí estuviste siendo igual que los demás. Pero volviste a ser Jacob, pero tú tienes eso diferente dentro tuyo, pero yo quiero que seas Israel, que de ahora en más seas alguien diferente. En el versículo 10. Sí. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Y vemos de nuevo que está confirmando que era él el que había luchado en Peniel, que era Jesús el que había luchado con Jacob en Peniel. Y yo quiero que te quede este mensaje en tu corazón, que el Señor te quiere apartado, y a veces nosotros volvemos a nuestro nombre, al nombre viejo, como decimos, o al nombre viejo, si tú quieres. Pero Dios dice, no, yo ya te cambié de nombre. Porque la Biblia dice que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, y dice en el Apocalipsis, al que venciere, le daré una piedrecita blanca, y en ella escrito un nombre nuevo, diferente al que tenía. Sí. Que solo el que recibe lo sabe, y el Dios que le da. Es tremendo, porque Dios quiere cambiarte, quiere transformarte, quiere hacer algo diferente contigo. Él quiere transformar totalmente tu vida. Ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel. Y desde ahora en más, no vuelvas atrás. No tengas miedo, no seas igual que los demás. Te llamé a ser diferente. No le tengas miedo al entregar tu vida a Cristo, porque Dios va a estar contigo. Dios te va a defender de todo lo que te persiga, de todo lo que busquen tu mal, de todo lo que quieran hacerte daño. Él te va a defender. Él te va a cubrir con su Espíritu Santo. Él va a transformar tu realidad si tú estás dispuesto a ser un pueblo santo, si tú estás dispuesto a ser apartado para Dios. Y yo quiero dejarte este mensaje esta noche, que tal vez el Señor está interviniendo en tu vida, quiere intervenir en tu vida porque estás viviendo como el resto, como vive el mundo. No hay diferencia entre cómo tú vives y cómo vive el mundo. No hay diferencia cómo tú gritas en tu casa y cómo grita la gente del mundo. Mujer, varón, no hay diferencia de cómo tú le gritas a tus hijos que cómo le grita a la gente del mundo. No hay diferencia. Y Dios quiere que haya diferencia. No hay diferencia cuando tú te enojas, cuando tú estás contento, en tu boca está el Señor. Pero cuando te enojas eres una cloaca. Dios quiere transformarte de Jacob a Israel.
que en tu boca siempre haya alabanza, y si en algún momento te enojas, porque no es que nunca nos vamos a enojar, dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, no pequen, enójense pero no pequen. Eso significa no digan palabras de más, no digan cosas de las que después se tengan que arrepentir. No digan cosas que ofendan el nombre de Dios que es invocado sobre tu vida. Dios te quiere un pueblo santo. Y Dios te está llamando nuevamente al primer amor. Dios te está llamando a aquel primer encuentro, al encuentro de Betel. Y allí puedas hacer un altar y llamar el Betel, el Dios de Betel. Dice que ese lugar se llamaba antes Luz, pero fue algo más grande, porque más grande que la luz es el Dios que creó la luz. Luz de por sí era un nombre, parecía impresionante para esa ciudad, pero dice que esa ciudad fue cambiada por el nombre de El Betel, el Dios de Betel. Dios fue el que creó la luz. Él dijo, sea la luz. Y la luz se hizo de la nada. O sea que Él creó la luz. Y el que creó la luz es mucho más grande que la luz. El Dios de Betel quiere amanecer en ti. Realmente quiere amanecer en mí. Quiero dejarte con esta reflexión. Y Silvia, gracias por acompañarnos a todos en esta noche, por compartir la palabra y bueno, gracias por estar allí, y si Dios quiere mañana estaremos juntos nuevamente, si Dios así lo permite. Gracias por acompañarnos, gracias a todos los que están aquí también por acompañarnos siempre, un saludo grande y esperarlos en el día de mañana, que Dios te bendiga y que el Señor prospere tu alma. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, ahora quiero orar para que bendigas cada vida, Señor. Si alguien ha recibido este mensaje en su corazón, yo te pido que tú trabajes profundamente en su vida, Señor. Yo te pido que esta noche provoques un nuevo nacimiento en esas personas, Señor. Que sean transformados, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Quiero alabarte, Señor, quiero bendecirte, quiero glorificarte. Ahora quiero pedirte que sanes a cada enfermo, que bendigas al necesitado, que bendiga al niño, al anciano, al huérfano, a la viuda, Señor. Que bendigas al que no tiene trabajo. Señor, que socorras al que no sabe qué va a dar mañana a su familia. Señor, defiéndenos de todo plan del diablo sobre nuestro país y sobre este mundo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo. Gracias por compartir este programa en vivo. En este tiempo que estamos conociendo al Jesús de la Biblia. Y quiero invitarte a que mañana vamos a tener un mensaje nuevamente escatológico, volver a revisar algunas cosas. Mañana, si el Señor no ha venido a buscar su iglesia, si todavía estamos aquí, por algún motivo el Señor nos permite todavía estar transmitiendo mañana, después de las 20-30 horas, 8:30, pasado meridiano, estaremos con un programa escatológico diferente a los que estamos llevando a cabo, y luego seguramente continuaremos conociendo al Jesús de la Biblia, conociendo a Jesús a través de la Biblia.